Disfrutar de la ciudad. Mejores espacios. Mejores ciudades. Uribe Schwarzkopf. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, exalcalde de Quito, exasambleísta, y el sociólogo Simón Ordóñez, académico y analista. Les invitamos para hacer unas reflexiones desde la sensatez, la cordura. Este país necesita soluciones a sus problemas, ¿sí? Y el mecanismo es el diálogo, pero un diálogo no impuesto, no un diálogo de por medio la violencia, el vandalismo, el secuestro de policías de nuevo, el incendio de patrulleros, la toma de pozos petroleros. Es decir, esa es la vida de la ley de la selva. Aquí hay derecho a la resistencia, derecho a la protesta. Artículo 98 consagra la Convención Americana. Sí, hay derechos, pero en el marco del respeto al ordenamiento jurídico, el respeto al bien público y privado, lo que no se está viendo de nuevo en el Ecuador. Por tanto, un reclamo con vandalismo, con violencia, no es ni legal, ni constitucional, ni legítimo. Esto es lo que estamos viviendo ahora. General Paco Moncayo, ¿cómo afrontar estos momentos complejos de nuevo? ¿Cómo evitar que el Ecuador jamás repite una página tan aciaga como la de octubre de 2019? Muy buen día, general Moncayo. Muy buenos días. Qué gusto, Miguel, estar con usted, con el sociólogo Simón Ordóñez y con la gran audiencia de esta emisora. La verdad es que estamos en momentos tan difíciles para el país. Pero esta es una enfermedad que viene de mucho tiempo atrás. Si no se entiende con claridad lo que está sucediendo, difícilmente se van a poder tener soluciones, si es que fuese posible que entre dos visiones antagónicas de la economía, de la política, de la sociedad, puedan haber acuerdos, puedan haber diálogos. Si es que usted habla de un diálogo de sordos, de unas personas catequizadas en el neoliberalismo y en el endiosamiento del mercado, y otras personas que se han declarado, como pasó ya en octubre, mariateguistas, marxistas, leninistas, revolucionarias, que hablaron de la Comuna de Quito, que hablaron de que lo de octubre era un movimiento latinoamericano para terminar con el capitalismo, en fin. ¿Cómo se puede esperar que dos personas, dos sectores, dos grupos que tienen ideas tan distintas, marcadamente diferentes, de la sociedad, de la política, de la economía, puedan encontrar acuerdos? Ustedes saben muy bien que la CONAIE no plantea diálogos, plantea mandatos. Usted no puede hablar de reunirse, dialogar para hallar soluciones si de la una parte son mandatos que tiene que cumplir el gobierno. O sea, una es la visión de una democracia con los defectos que tiene y que pueda tener, otra es una visión mariateguista, marxista, leninista de la organización del Estado. Y esas son visiones antagónicas. Eso es lo que estamos viendo. Estamos hablando dos idiomas distintos. Yo escucho en todos los medios y todos quisiéramos poder alcanzar una paz social que nos permita desarrollarnos a todos con justicia, con equidad, restañando las viejas heridas del pasado que nos viene cada vez como reproche y como venganza de la explotación y la infame manera de trato a nuestros pueblos aborígenes. Pero la realidad es que estamos en una coyuntura en la que no veo una posibilidad de diálogo, porque los objetivos no son
encontrar acuerdos. Lo que yo veo es que estamos hablando dos idiomas, mientras el gobierno dice cada día estamos perdiendo $100 millones. El otro lado dice, qué bueno, estamos alcanzando nuestros objetivos, colapsar al Estado burgués, explotador, miserable del neoliberalismo. Entonces, es un tema realmente muy complejo que requeriría un enfoque distinto de parte y parte que no veo que pueda asomar. ¿Y cómo darle ese enfoque distinto, general Moncayo, de tal manera que el país no puede vivir en esta zozobra permanente, en estas condiciones de violencia y vandalismo? Mire, yo he estado en estos temas mucho tiempo. Desde cuando comenzaban estos movimientos, desde el primer levantamiento en la época del señor presidente Borja, pero son dos cosas distintas. Cuando nosotros conversábamos con Lucho Macas, con Nina Pacari, con toda esa playa de extraordinarios líderes que consiguieron todo lo que hoy se puede decir como una representación y poder político innegables para los pueblos indígenas, con su representación política, el Pachacuti, con alcaldes, excelentes alcaldes en tantas ciudades, prefectos, magníficos prefectos en tantas otras provincias. Entonces, no se estaba hablando en aquella época de una visión completamente, ¿cómo le puedo decir?, irreconciliable de las dos formas de ver el mundo. Así se avanzó mucho tiempo. Cuando yo era comandante del ejército hubo una gran marcha indígena. El señor presidente Sixto Durán me llamó y ¿qué le dije yo? Mire, hablamos que son los pueblos originarios, que esta fue la capital de los chilis, ¿por qué no dejarles que ingresen a la ciudad y que planteen sus reclamos? Ahí el ejército en el Parque del Arbolito montó un puesto de salud, puntos de agua, en fin. Llegaron sin un acto de violencia, les recibió el presidente en Carondelet y salieron con buenos resultados. Ha habido muchas otras marchas, la marcha del agua, por ejemplo, yo estuve también presente allí, pero no, ahora, sobre la base objetiva del discurso del señor Issa del 19, yo no veo que ya sea una confrontación para, en democracia, encontrar salidas a estos graves problemas que enfrentan a dos modos, ambos a mi juicio anacrónicos de ver el mundo. Este neoliberalismo radical que ha fracasado desde el consenso de Washington, o este neocomunismo o socialismo del siglo XXI, como quieran llamarlo, anacrónico también, que no crean que solo con cambiarle la pasta al manifiesto comunista y ponerle el levantamiento de octubre o algo así, están poniéndose en la sociedad del conocimiento, en este nuevo mundo que estamos los seres humanos experimentando, con este mundo asombroso de cambios diarios que afectan también a todos los aspectos de la vida. Me parece que es una situación muy compleja, muy difícil. ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, llamar al diálogo, llamar a la paz, llamar a la tranquilidad. Pero si es que hay posiciones de esta naturaleza, ¿cómo se puede encontrar ese camino común para tener un proyecto de país, una posibilidad de avanzar juntos en la historia, construyendo la igualdad, construyendo la justicia, construyendo la solidaridad? Y no con un discurso de reclamo, rechazo, venganza, reivindicación violenta que no nos va a llevar a ninguna parte. Por cierto, con los datos de su experiencia que nos daba general Moncayo, cuando hubo el diálogo, cuando llegaron a Quito, efectivamente se coordinó, se les escuchó, se procesó. Quizás hoy hay otras condiciones y además de por medio ya hay una imagen reciente de octubre de 2019 que fue nefasta para el Ecuador, sea quien sea el culpable, pero fue nefasto el incendio de la Contraloría, la destrucción de Quito, el bloqueo no solo de carreteras sino de servicios
servicios básicos. Hoy hay otras condiciones. ¿Cómo volver al punto inicial del diálogo y la sensatez con otras condiciones? Porque ya, este momento, el sector indígena a lo mismo, pero en otras condiciones ya. En la época que usted nos ha citado, no hubo este correísmo que has usado, que el correísmo, la violencia que participaron, que incentivaron en octubre de 2019. Es decir, hay condiciones adicionales que hacen mucho más complejo el panorama, General Moncayo. Sí, mire, es que la verdad es una. Nadie puede negar cómo está viviendo el pueblo ecuatoriano. Cuánta gente está en el desempleo, cuánta gente está en la extrema pobreza y cuáles son las respuestas que no son sino maquillajes o soluciones que lo único que hacen es tal vez servir como un paliativo, ¿no? Préstamos que no son préstamos, o sea, no hay una conducción del Estado para buscar soluciones que realmente sean fundamentales para que podamos vivir en armonía, porque no se puede vivir en armonía entre la pobreza extrema y la riqueza ostentosa. No se puede vivir en armonía entre la enfermedad, el hambre y la corrupción despampante de los políticos, de los que conducen el Estado. ¿Cómo puede estar usted en un país de tranquilidad cuando ve que mientras mueren los pobres en las calles por la pandemia, los millonarios politiqueros parásitos están robando en los hospitales en contubernio con los gobernantes? No, entonces la paz social se construye desde la justicia, se construye desde la honestidad en la conducción del Estado, desde políticas públicas que velen por todos, desde una justicia distributiva, no una acumulación sin límites como la que está viviendo el mundo entero. Me parece a mí que nos falta a los ecuatorianos una conducción política con proyecto de país, con proyecto de nación. Tenemos un país rescindido, dividido, en el que todavía perduran estas taras históricas del regionalismo, del racismo. Hay que construir un país distinto, pero no es con lo que pasó en octubre del 2019, ni con la violencia impuesta no por los indígenas. Yo los conozco también. Muchas veces ellos están cumpliendo disposiciones que de no hacerlo van a ser fuertemente sancionados y reprimidos. Entonces, hay que buscar acuerdos. Hoy son parte de la política, tienen Pachacuti, gobiernan, están en todo, o sea, han logrado grandes pasos en el campo de sus reivindicaciones. Tenemos que buscar acuerdos, pero si por un lado está una visión madurista o al estilo de Costa Rica, de gente que quiere vivir en democracia, esto va a estar muy difícil, ¿no? Están dos bandos con objetivos completamente distintos que no es fácil que se les pueda aproximar para lograr los acuerdos que estamos requiriendo, reclamando, pidiendo los ecuatorianos, que de buena fe queremos construir un país para todos. Bienvenido al sociólogo Simón Ordóñez. ¿Cómo ve este momento? ¿Cómo afrontar? ¿Cómo evitar que esto se profundice, se tomen los correctivos a través del diálogo, la sensatez y no la violencia y el vandalismo? Buen día, Simón. A toda la audiencia. Bueno, coincido en varias de las cosas que ha dicho el general Moncayo, ¿no? Sobre todo en esa referencia a lo importante y lo justo que fueron las reivindicaciones del movimiento indígena, que nace, digamos, a la luz pública allá por 1990 con la toma de la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Ahí irrumpe el movimiento y se convierte en un actor absolutamente relevante para la sociedad. Pero recordemos también que ese movimiento tenía varias características. Primero, era un movimiento absolutamente que apelaba a métodos pacíficos para buscar sus reivindicaciones.
¿no? A métodos que buscaban, obviamente, la justicia y el reconocimiento de su ancestral discriminación, pero que eran también al mismo tiempo métodos absolutamente democráticos. Y creo que eso fue la historia del movimiento indígena hasta la irrupción en los últimos años del movimiento mariateguista, que finalmente se ha tomado la dirigencia de la CONAIE, ¿no? Si nosotros valoramos adecuadamente el papel de las ideas en la historia, ¿no es cierto?, el papel de las doctrinas, podemos ver precisamente que el movimiento mariateguista y el señor Riza en concreto, ¿no es cierto?, son efectivamente el producto de un marxismo, digamos, que se mueve en la ortodoxia más absoluta, herederos de Lenin, de Mao Zedong, de Nechayev, que escribía el famoso catecismo revolucionario, pero sobre todo no tanto de Mariátegui, sino de Abimael Guzmán. Eso es básicamente lo que representa el mariateguismo en el país, y por eso lo peligroso de su accionar. A veces, digamos, quienes hemos estado en algún momento incluso militando en la izquierda y conocemos de cerca lo que es este pensamiento, sabemos cómo cuando la revolución se vuelve la única moral y el único objetivo, cualquier principio de civilidad, cualquier principio de respeto por los otros, etcétera, se vuelve nada, ¿no? Porque cuando uno concibe a la sociedad como lucha de clases y como guerra, en medio de una guerra, y sobre todo de una guerra, digamos, que puede terminar en una guerra civil, se pierden todos los límites y todos los valores que permiten la convivencia civilizada. Y eso es lo que estamos viendo en este caso con la irrupción del grupo mariateguista en la dirigencia de la CONAIE. Entonces son personas que obviamente acuden a la violencia, que incluso reivindican la violencia como la única forma de conseguir algunas reivindicaciones sociales. Ese es el peligro de ellos. Había Mao en algún momento, y ellos son maoístas en gran parte, incluso las estrategias que están tomando, el cerco a las ciudades, tratar de desabastecer ciudades y de quebrar a los estados mediante este tipo de técnicas, son estrategias que vienen de Mao, ¿no? Cercar a las ciudades. Mao en algún momento afirmaba que la revolución es básicamente movilizar el odio, movilizar el resentimiento. Entonces, creo que frente a actores que tienen esas características, es muy difícil dialogar, como lo decía el general Moncayo, dialogar con alguien que no quiere dialogar, que quiere tumbarse las instituciones, tumbar la democracia. No es solo tumbar al gobierno de Lasso. Yo creo que ellos van un poco más allá, quieren desestabilizar la democracia y deshacer esto que ellos consideran democracia burguesa, es decir, una democracia que solamente sirve para, digamos, para encubrir, si se quiere, o tapar o posibilitar la explotación de los trabajadores. Cuando ellos quieren tumbarse eso, cuando no entienden lo que es el Estado de Derecho y solo quieren derrocarlo, el diálogo es imposible, y ahí al Estado lo único que le queda es apelar a la ley, apelar siempre a la ley y a la fuerza del Estado para controlar a estos grupos. Por otro lado, discrepo un poco de la posición del general Moncayo en relación básicamente a la situación actual del mundo contemporáneo. Hay un libro muy, muy interesante de un autor que se llama Steven Pinker, ¿no? Que escribe en defensa de la ilustración. Entonces, él muestra cómo a lo largo de la historia se han ido mejorando radicalmente digamos, la vida de las personas. Y prácticamente en los 90 o 100 indicadores sociales que él maneja, que tienen que ver con pobreza, con redistribución del ingreso, con
con alfabetismo, incluso con relaciones vinculadas a género, a discriminaciones por género, por cuestiones raciales o por cualquier cosa de estas. El mundo ha avanzado de una forma enorme, ¿no? Y ha avanzado básicamente gracias, y sobre todo a partir de la revolución industrial, ha avanzado gracias a políticas que más bien tienen su centro en el capitalismo y en el mercado, con todos los problemas que aún quedan, que son evidentes, y que en este momento, por efectos de la pandemia, por ejemplo, ha habido un ligero recrudecimiento de la pobreza, ¿no? Creo que eso hasta aquí, no sé si tiene alguna otra pregunta, Simón, para continuar con... Sí, Simón, en estas condiciones, ¿cómo lograr articular acciones para desarticular lo que estamos viviendo? Lo que no quiere el país es que repitamos un octubre 2019, ya sabemos los resultados que hubo, y si es que esto no hay un alto, un pare a esta situación, simplemente va a continuar y pudiera complicar aún más la situación interna, Simón. Bueno, ayer en una entrevista que tuve en otro medio, yo decía que es muy difícil dialogar con quienes no quieren dialogar, ¿no? Es decir, yo creo que básicamente con el señor Riza y con los sectores que están alrededor de él, ¿no es cierto?, el diálogo será difícil, y que ahí básicamente el Estado tiene que usar la ley y los instrumentos que tiene el Estado para poner en orden las cosas. Ahora, creo que el diálogo es posible con otros sectores de la CONAIE, ¿no? Creo que es importante además que el movimiento indígena, la dirigencia histórica del movimiento indígena, así como ocurrió en octubre del 2019, fue la dirigencia histórica la que, pasándose por sobre la dirigencia de ese tiempo, que eran el señor Vargas y el señor Riza, fueron los que posibilitaron el diálogo. Creo que hay otros sectores del movimiento indígena, los grupos históricos del movimiento indígena y otros sectores democráticos con los cuales el gobierno debería tratar de dialogar, quizás de recoger algunas cosas que ni siquiera están planteadas claramente en ese pliego bastante disparatado de 10 puntos que intentan imponer al gobierno. Por ejemplo, podría ser importante una política de subsidios al campo, de subsidios a la agricultura, porque incluso estas son políticas que se aplican en Estados Unidos, en Europa, etcétera, porque realmente, digamos, los sectores agrícolas y campesinos tienen problemas de subsistencia y de competitividad en los actuales momentos. Entonces, yo creo que, por un lado, tiene que haber una posición absolutamente firme del Estado en defensa del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Esto con relación a todos quienes violan la ley y obviamente, como usted decía en la introducción, las violaciones a la ley han sido continuas, repetitivas. Lo que pasó en el 2019 ya es una muestra de lo que puede pasar ahora, ¿no es cierto? Y creo que en los actuales momentos también han habido ese tipo de hechos, ¿no? Desde quema de patrulleros, retención o secuestro de personas, incluso de la propia fuerza pública, cierre de vías, han entrado a fincas, es decir, han violado propiedad privada, etcétera. Entonces, creo que debería haber la combinación de dos tipos de cosas, no solo desde el Estado. Creo que los propios indígenas, los movimientos que están alrededor de esto, tienen que pensar bien cuál es el papel que debe seguir jugando el mariateguismo dentro de sus organizaciones. Creo que el mariateguismo le está haciendo un daño profundísimo a ese movimiento que fue tan importante, que es tan importante porque representa un sector social muy importante de la sociedad, pero que tiene que regresar, digamos, a sus andariveles democráticos y pacíficos. General Paco Moncayo, en estas posiciones extremas que usted señalaba en su intervención, ¿cuál es el papel que juega unas demandas? Porque si bien hay demandas,
porque se atiende a los pobres, a los sectores campesinos. Hay demandas políticas. Si uno lee las 10 demandas del señor Issa, hay gran parte de ello un discurso político. Por ejemplo, alto a la privatización del IES. Está prohibido expresamente por la Constitución, y un presidente, cualquiera que éste sea, que pretenda privatizar eso, está violando la Constitución. Es decir, un discurso político. Antes el discurso emblemático fue no más subida de precios de combustibles, luego el congelamiento. El señor Issa repitió y repitió el congelamiento. Ahora pide la reducción. Es decir, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y como decía Simón Ordóñez, quizás no resulta difícil con una posición política que se refleja de extremismo del señor Issa en su libro El Estallido. Bueno, la verdad es que no se puede pedir racionalidad en las demandas cuando el objeto del movimiento es que no haya una solución negociada, una solución pacífica. Me parece a mí también que si no se entiende la naturaleza del problema, como estamos aquí tratando de analizarlo, vemos, por ejemplo, que sectores que no están pues en la línea, que ni sabrán que existe o existió hace más de 100 años el señor Mariátegui, un gran filósofo, un gran político, uno de los más extraordinarios pensadores, por supuesto, de América Latina, en el área del marxismo. Entonces, le hacen el juego los transportistas. Ya están los transportistas tomándose las vías, le hacen el juego los bananeros porque no entienden que lo que están es sumándose a una estrategia bien definida dentro y fuera del país, porque además no es que esto es que brota espontáneamente en el pueblo indígena, no, esta es una estrategia continental, tiene raíces profundas, hay consignas que se están repartiendo entre varios países, hay sectores que no creen en la democracia, que la califican como burguesa, que la califican como una dictadura de la burguesía sobre las clases sometidas, que creen que las Fuerzas Armadas son el aparato represivo que permite la supervivencia de la burguesía como clase dominante. En fin, entonces un gobierno que tampoco entiende el problema, como se ve que en muchos de los aspectos de la vida nacional, no va a enfocar una buena política para enfrentar el problema. No va a diseñar estrategias adecuadas para enfrentar el problema. Hay que entender que esta es una lucha. Mire, como muy bien decía el señor sociólogo Ordóñez, Mariátegui de lejos jamás habría querido que Sendero Luminoso se tome su trabajo intelectual, filosófico, político, para los crímenes genocidas que llevó al desastre al pueblo peruano. Sin embargo, el mariateguismo de gente que ni lo habrá leído, peor entendido y peor interpretado en su momento, en el tiempo y en el espacio, a fines del siglo XIX, inicios del XX, en el Perú, personas que todavía creen que el incario fue un sistema de protocomunismo y que hay que volver a los valores del incario. Dios mío, ¿eso en qué cerebro puede caber en el siglo XXI? Sin embargo, ese discurso es el que maneja esta gente, que dudo que le haya leído a profundidad a Mariátegui, ¿no es cierto? Entonces, primero, lo que debe hacer cualquier estrategia inteligente es aislar a estos extremistas violentos del resto de personas que tienen reclamos justos posiblemente que realizar. No se va a poder, entiendo, aislar a los violentos del comunismo del siglo XXI, sean estos los comités de defensa de la revolución, los CDRs que quedaron
organizados desde la época del señor Correa, y estos sectores indígenas que son una minoría como siempre, pero una minoría agresiva, organizada, con enormes recursos. Debería averiguarse de dónde salen los recursos para mantener esta campaña permanente de boicot a la democracia, al sistema democrático. Entonces, una buena política, una buena estrategia, acordarse que ya la campaña electoral pasó, que ya estamos sentados en Carondelet, que no podemos seguir con esa misma propaganda sosa que nos sirvió para ganar unas elecciones no por mérito propio, sino por reacción anticorreísta. Hay que exigirle al presidente una política clara, una estrategia clara. No hay estrategia para protegernos del crimen organizado, del delito internacional. No hay estrategia para protegernos de los extremistas, revolucionarios, violentos, antidemocráticos. Queremos hablar y jugar con las reglas de la democracia con gente que no cree, que quiere destruir la democracia. Entonces, si no hay un gobierno lúcido, con políticas claras, con estrategias también sensatas, eficientes, eficaces, vamos a seguir siendo víctimas de los violentos. Y la mayor parte de la sociedad ecuatoriana no es violenta, no quiere soluciones violentas. Aspira, por supuesto, a soluciones a los graves problemas que se han agravado con el tema de la pandemia. Pero aislemos a los violentos de las personas que sí creemos que se puede hallar soluciones democráticas, soluciones sociales, en democracia, soluciones políticas en democracia, pero demostremos pues que la democracia sí sirve para hacer justicia, que la democracia sí sirve para buscar igualdad, que la democracia sí sirve para poder tener una sociedad que tenga por lo menos las necesidades más elementales satisfechas. La democracia no es una palabrota grandota que todo el mundo nos gusta pronunciar. La democracia es un proceso. Es más o menos como la idea de nación, pues no, de que es una consulta popular diaria, que diría René, ¿no? Un plebiscito diario. Así mismo es la democracia. No hay que darla por sentada. Hay que defenderla, pero hay que defenderla demostrando que en un sistema democrático se pueden hacer realidad las aspiraciones de las mayorías y no los apetitos de sectores reducidos de la sociedad. Ese es, a mi juicio, el primer paso. Aislar a los violentos, hacer entender a la población que en esas propuestas no se buscan soluciones, que en el caos se busca destruir la democracia acusándola de ser un sistema burgués de opresión a las clases oprimidas. Entonces, cuando entendamos el problema, no asomarán los camioneros sumándose al señor Issa, los bananeros sumándose al señor Issa, sin saber que están sumándose a la destrucción del país y a la destrucción de una democracia que queremos todos defenderla y vivir en ella. General Moncayo, lamentablemente en el crecimiento del conflicto, en la escalada del conflicto, cada vez, le pregunto, no resulta más difícil aislar a los violentos que además contagian. Hemos visto a dirigentes sensatos que ha habido en el sector indígena. Hoy están patrocinando el vandalismo y la violencia. O sea, algo irracional. ¿No va a resultar difícil aislar a los violentos conforme crece el conflicto? Y por otro lado, hay sectores que quieren pescar a río revuelto, como siempre lo han hecho, como usted bien decía, el sector de la transportación pesada, y que quieren accionar este momento en condiciones difíciles. General Moncayo. Cabe, sí. El aislamiento no implica un aislamiento físico, implica una denuncia clara de cuáles son los verdaderos intereses de estos sectores, que además se victimizan, que además crean las condiciones y el gobierno cae tontamente en las trampas, como cuando lo toma preso al señor Issa, sabiendo que lo van a deificar, pues lo van a poner en el papel de mártir. Nosotros decimos con la lógica democrática
que todos somos iguales ante la ley, que si estamos rompiendo las normas de la Constitución, no importa si es Issa, es Moncayo, pues tiene que ser sometido a la ley. Eso está bien en nuestro discurso. Pero miren, tomaron al señor Issa en acto que según unos era flagrante de violación de las normas, según otros encapuchados, no uniformados, sin decirle sus derechos, le toman preso. Bueno, ¿cuál es el resultado de una acción así? Ahí está ahora el señor Issa, con la condecoración de héroe. Hay que tener ideas claras para poder defender a la democracia, no caer en las trampas de estos sectores que no tienen nada que perder, mucho que ganar. Y por supuesto, ya lo ha dicho el señor sociólogo Ordóñez, en un Estado de derecho y de derechos, y esto es aceptado por todos los filósofos políticos del mundo, el Estado tiene el monopolio de la coacción legítima para defender la vida, para defender la paz, para defender la democracia. Y por supuesto no hay que caer tontamente en retos que nos van a hacer, que siempre lo hacen, para victimizarse. Pueden crear, porque se ha visto inclusive sus propias víctimas. Y hay que decirlo, y me da pena tener que decirlo. También tienen infiltrados los organismos de los derechos humanos, en fin. Hoy escuchaba a un señor que le entrevistaban en una emisora que era de los derechos humanos. Tenía un discurso similar al del señor Issa y decía que lo que tiene que hacer el gobierno para lograr la paz social es atender los 10 puntos del señor Issa. Y hablaba a nombre de organizaciones de derechos humanos. Entonces, la situación es también por eso compleja, porque hay instituciones del Estado que están tomadas por sectores correístas, que están aupando, que están empujando estos movimientos, porque quieren volver para la impunidad, para que queden en nada los horribles crímenes de corrupción que cometieron. Ahí se necesita un liderazgo lúcido, se necesita una conducción del Estado que esté a la altura de los retos que hoy se le están presentando. Simón Ordóñez, ¿cómo actuar en estos momentos? Decía el general Moncayo, hay que aislar a los violentos. Quizás conforme avanza, escala el conflicto, no se vuelve mucho más difícil. Cuando decía dirigentes sensatos en otras ocasiones, hoy están con un discurso incendiario, pero es evidente ver las redes sociales y cómo ve la actuación de Leonidas Issa, más allá del asunto jurídico de la acción en un delito de flagrancia, fue quizás un error político y dejarle al señor Issa que siga haciendo lo que le dé la gana, liderando este vandalismo, esta violencia y destrucción. Bueno, primero una cosita antes, ¿no? El general Moncayo hablaba justamente, por ejemplo, de la participación de algunos, bueno, en este caso de un vocero de derechos humanos, pero eso es un discurso que lo manejan casi todas las organizaciones de derechos humanos. Y también es una pena aquí que buena parte de la intelectualidad del país, intelectualidad que ha sido lamentablemente tomada digamos, por las ideas de la izquierda radical, ¿no es cierto? Porque se han tomado las universidades, se han tomado los ambientes culturales, etcétera, ¿no? Y para ellos, a ratos uno no parecería que nunca cayó el muro de Berlín, ¿no? Que nunca cayó el muro de Berlín y los intelectuales siguen apoyando este tipo de cosas, incluso a veces sin analizar mucho, ¿no? Simplemente ni siquiera se dan cuenta cuál es el origen real del mariateguismo y siguen apoyando este tipo de acciones violentas. También habría que pensar, ¿no es cierto?, que muchos de estos organismos, a veces de derechos humanos y ciertas organizaciones de la extrema izquierda, han estado vinculados permanentemente
con grupos como las FARC, como el M-19 o como otros grupos terroristas que también han tenido, digamos, como una de sus actividades principales y a nombre de la justicia y de la paz social, etcétera, como medio de sobrevivencia el narcotráfico, ¿no? Entonces, quizás, por ejemplo, parte del financiamiento que tienen estas organizaciones posiblemente provenga de ahí, ¿no? De hecho, hace no mucho había un grupo que tiene aún relaciones con Iván Márquez, que es de los grupos disidentes de las FARC y que siguen ejerciendo el narcotráfico y este tipo de cosas, ¿no? O supuestos grandes defensores de los derechos humanos, como el señor Baltasar Garzón, que es el abogado, ¿no es cierto?, de Alex Saab y de los testaferros de Maduro, ¿no es cierto?, que están muy cercanos a las FARC y al narcotráfico. Entonces, tenemos que entender todo este contexto como para analizar la cosa. Ahora, es cierto, ¿no es cierto? Desde el Estado habría que tratar, como decía el general Moncayo, y yo de alguna forma lo sugerí en mi intervención anterior, es aislar a los grupos violentos, ¿no es cierto? Hacer un pedido también a la dirigencia indígena para que, incluso por su propia sobrevivencia, aísle a estos grupos, se separe de estos discursos extremistas y ultra radicales, ¿no? Porque además el general Moncayo hablaba justamente de estos grupos, lo que pretenden es derrocar la democracia. Y yo hasta diría que son grupos anticivilizatorios, ¿no? La civilización es una cosa que se construye en el día a día, ¿no?, que requiere un Estado bien organizado, pero también unas normas de convivencia, ¿no es cierto?, que todos vamos asumiendo, que nos separan de los instintos más básicos, ¿no es cierto?, que hacen que podemos respetar desde una fila hasta digamos, ser tolerantes con los distintos, etcétera. Todo eso que es la civilidad y lo que nos permite la convivencia. Y esas cosas, la democracia y la civilidad, son bastante frágiles y hay que protegerlas. Porque uno no sabe, a veces hay una chispa, como, digamos, el caso de los Balcanes, la famosa guerra entre Serbia y Croacia, ¿no es cierto? Poblaciones que vivían en armonía, que eran vecinos los unos, que a veces los unos eran musulmanes, los otros cristianos, pero eran vecinos, podrían salir a jugar fútbol en una cancha ahí cerca, etc. Y un rato de esos surgen estas posiciones identitarias absolutas, ¿no es cierto? Y se hace la guerra y de un día al otro eso se vuelve un infierno, ¿no? Entonces, proteger la civilidad, proteger estas normas básicas de convivencia es fundamental para que podamos mantener la sociedad y seguirnos desarrollando. Y ahí, obviamente, el Estado tiene que tener una posición clara a través también de políticas, no solo o sea, es fundamental, ¿no es cierto? El Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, digamos, como han dicho varios autores y lo citaba aquí el general Moncayo, ¿no es cierto? Pero también tiene que actuar en temas como educación, sí, y su propio comportamiento tiene que ser un ejemplo de civilidad y de respeto por los, sí. Quiero demás, plantearles, ¿no?, una pregunta final por ahora, general Moncayo. Usted bien decía en su intervención anterior, entre tantos temas, sería bueno averiguar de dónde salen los recursos. O sea, uno no entiende, para movilizarse, camionetas, camiones, la gente que deja de trabajar, ¿de dónde se financia? Quisiera ilustrar, antes de darle la palabra al general Moncayo, esta mañana en Teleamazonas, el director del Centro de Inteligencia Estratégica, el coronel Fausto Cobo, hizo una grave denuncia sobre el financiamiento de estas marchas.
Claro, el narcotráfico y el crimen organizado está también metido. Aquí no existe nada aislado. Esta es una confabulación y desde luego que hay dinero del crimen organizado, del narcotráfico en toda esta confabulación. General Moncayo, si hay dinero del narcotráfico y del crimen organizado, esto complica aún más la situación interna. Ya rebasa una simple demanda social. Si no se busca el caos y no solo bajarse, como dijo Isa al presidente Lasso, sino, como se ha dicho, bajarse a la democracia. Bueno, en este tipo de movimientos que juegan con morales distintas o en un marco de completa amoralidad, cuando, como hemos visto, las FARC reclutaban a niñas de 13 años para prostituirlas. Declaraba hace poco una de estas víctimas de haber abortado 4 o 5 veces de los abusos que hacían de ella los revolucionarios. Cuando se habla de la moral burguesa como algo detestable y superado, cuando robar es recuperar. En fin, no se puede tampoco negar que pueda haber financiamiento que venga desde estos sectores. Ustedes saben muy bien cómo se financiaron las campañas de Correa. De eso hay escritos, hay publicaciones. A mí no me gusta decir las cosas que no se pueden sustentar en documentos. Podría ser así. Por otra parte, si viene esto de la Secretaría de Inteligencia, si allí se hace un trabajo profesional y serio, que a mi juicio no debe salir en denuncias a la prensa, sino que debe producir inteligencia estratégica para el uso del gobierno, entonces se complejiza mucho más el problema. Yo no dudo, vuelvo a decir, que quienes piensan que la moral que nosotros hemos cultivado desde nuestros ancestros, los valores que hemos defendido en nuestras vidas, cuestionados totalmente desde esta visión distinta, donde robar es mérito si es para la revolución, donde contrabandear con narcóticos es bueno porque es bueno para la revolución, porque robo para financiar la campaña y puedo hacer campaña igual que los banqueros que lo hacen robando desde los bancos. O sea, con estos argumentos que se salen del pensamiento democrático, del pensamiento valorativo, porque la moral fundamenta los sistemas políticos. Si usted no cree en eso, todo vale. Vale prostituir a las niñas, vale el dinero sucio para las campañas, todo vale. Pero eso sería, como bien lo ha planteado el sociólogo Ordóñez, un retroceso en el proceso civilizatorio de la humanidad. Sabemos que es un proceso complejo, sabemos que la posmodernidad nos trae una cantidad de reflexiones distintas a esa visión lineal y realmente optimista de la historia que cayó y se derrumbó en Auschwitz. Sabemos todo eso. Pero una sociedad democrática sin valores, sin principios, sin fundamentos, sería como un organismo que ha perdido todas las coyunturas, todas las ligazones y se desarma. Eso no podemos permitir para los ecuatorianos. Simón Ordóñez, ¿cómo ve este pronunciamiento en donde se denuncia oficialmente que dineros del narcotráfico y el crimen organizado estarían asusando, estarían inyectando este momento, con lo cual ya deslegitima un reclamo social que es justo, que pudiera ser justo, pero que ya distorsiona esta situación interna? Como bien decía, ya no se quiere bajarse no solo al presidente, sino a la democracia. ¿Qué quieren? Mire, yo obviamente no puedo hacer una afirmación tan tajante de que efectivamente en la actualidad existe este financiamiento, pero no descarto y creo que es bastante posible porque son prácticas que vienen desde mucho antes. Como hace un rato manifestaba,
siempre hubo una alianza concreta de apoyo político, de legitimación y de financiamiento, ¿no es cierto?, de grupos como las FARC o de gobiernos como Libia, como Cuba, como Irán, etcétera, a los grupos de la izquierda radical o a los grupos terroristas en estos casos. Entonces, como bien decía el general Moncayo, en el caso de estos grupos políticos, ¿no es cierto?, se ha producido algo que yo llamo una especie de inversión moral, ¿no? Es decir, la moral está invertida en estos casos. No solo se trata, digamos, de lo que Hannah Arendt, por ejemplo, llamaba la banalidad del mal, ¿no? Es decir, donde alguien por cumplir ciertas órdenes o ciertas cosas y sin ser un fanático ni nada de eso, termina metiéndose en lo que fue la solución final, ¿no? Sino que en este caso, ¿no es cierto?, hacer el mal, matar, por ejemplo, asesinar, robar, etcétera, es visto como bueno y como algo que incluso demanda premio y demanda reconocimiento. Por eso uno ve que ninguno de los, por ejemplo, de los grupos que entraron al proceso de paz en Colombia, ninguno de los miembros de las FARC ha pedido disculpas sobre eso. El señor Petro tampoco, por ejemplo, ha pedido disculpas sobre sus actividades ilícitas cuando fue miembro del M-19, ¿no? Y este tema de los financiamientos ha sido permanente a lo largo de la historia de los movimientos comunistas. De hecho, la revolución bolchevique en gran medida fue financiada por el gobierno alemán, ¿no? Fue financiada por el gobierno alemán. De hecho, incluso Lenin llega pocos meses antes de la Revolución de Octubre en un tren que fue financiado por el gobierno alemán, porque el gobierno alemán, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, lo que quería es generar problemas al interior de Rusia para cubrir su frente este, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de prácticas en este tipo de movimientos políticos, recibir el financiamiento de quien quiera y aliarse con quien quiera en nombre de la revolución y en nombre del futuro luminoso y en nombre de este tipo de cosas, ha sido una práctica común, lo cual me hace pensar que es muy posible que ahora también estén aliados y recibiendo financiamiento del narcotráfico o de cualquier grupo que ayude a desmontar la democracia y a atentar contra la civilización occidental que, con todos los peros que en algunos casos pueda tener, es la mejor forma de convivencia, la que ha garantizado libertades, la que ha garantizado un aumento creciente de la prosperidad, quedando todavía problemas por solucionar y cosas así, pero que son absolutamente evidentes, que son la mejor manera de vivir que hemos podido alcanzar los seres humanos, ¿no? Bien, muchas gracias por aportar a este análisis serio, responsable, al general Paco Moncayo y al sociólogo Simón Ordóñez. Ojalá vengan días mejores para el Ecuador, ojalá el diálogo, el respeto al ordenamiento jurídico, un principio que no se puede vulnerar, no se puede alterar, que se dé facilidades para el trabajo, para la movilidad, el desarrollo económico en paz. Ojalá vuelva la sensatez y la cordura al Ecuador. Muchas gracias, general Moncayo, muchas gracias a Simón Ordóñez. Muy amables. Muchas gracias. Muy buen día. Queremos cerrar la revista de Opinión Democracia. Esta mañana en Teleamazonas, el alcalde de Quito hizo un pronunciamiento respecto de las garantías a los servicios básicos en esta capital. Que deben tener la tranquilidad que las fuerzas del orden y el municipio estamos actuando de manera conjunta, coordinada, articulada para garantizar los servicios básicos, para que tengan la certeza que el agua potable, el transporte, los productos en el mercado, la limpieza estarán activados, funcionando de manera normal, y asimismo que hemos ya tomado acciones para que podamos abrir las vías, invocarles que nos expresemos a todas las quiteñas y quiteños y que esto lo hagamos enarbolando nuestras casas con la bandera de Quito, con una bandera blanca, en el cual dejemos claro
a todos los violentos que nosotros estamos juntos y que rechazamos cualquier acto de violencia. Tenemos unas buenas noticias que en el tema de Oyacoto y de Hualo y Guajaloya hemos hemos limpiado y por tanto hay una libre circulación. Estamos actuando con respecto a los otros puntos de cierre porque queremos garantizar que haya el servicio en todo el distrito metropolitano. Bien, es el pronunciamiento del señor alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y ese llamado a defender la democracia, ese llamado a defender la institucionalidad y no dejar que los violentos y los quienes están protagonizando vandalismo se entronicen y terminen no solo con este gobierno, sino la democracia e intenten afectar más a la República. Muchas gracias por seguir a la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya y les deseamos un feliz miércoles, un feliz día a todos y sigamos pensando en la paz, el trabajo, la seguridad y el desarrollo de nuestro querido país. Muy buen día. Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Rodrigo Gómez de la Torre, dirigente agrícola, destacó las pérdidas que ha registrado el país a causa de las manifestaciones. Gómez de la Torre denunció las pérdidas que sufren las empresas agroindustriales de la provincia de Cotopaxi. Las empresas debieron suspender sus actividades